De inteligencia artificial porque es el tema de moda o es el tema de hoy. La inteligencia artificial avanza a un ritmo que supera la capacidad de los marcos legales actuales y México no quiere quedarse atrás. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un laboratorio nacional de inteligencia artificial, un organismo que buscará regular y dar seguimiento al impacto de las plataformas como ChatGPT y Gemini en la vida diaria. La propuesta llega en un momento en que la inteligencia artificial permea sectores clave como la banca digital, la educación y la creación de contenidos, generando tanto oportunidades como riesgos. Así es, en estos momentos vamos a conectar con Hugo Carvajal, Business Development de la empresa Shira, para conectar y comentar este asunto. Hugo, bienvenido, muchísimas gracias por conectar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Mariano, un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. ¿Es necesario o no es necesario regular el uso de la inteligencia artificial? Es totalmente necesario. De hecho, bueno, en países como Estados Unidos y China ya tienen institutos nacionales de inteligencia artificial con el objetivo de aumentar las capacidades económicas, ¿no? Por ejemplo, actualmente Estados Unidos con su National AI Institute tienen actualmente un dato importante, ¿no? Del 3% de aumento en el PIB, de acuerdo a esos datos desde el 2023 en Estados Unidos con el uso de la inteligencia artificial, y en China se prevé un 7%, esto con datos igual de la consultora PwC. Y bueno, aquí en el tema de la Unión Europea también tienen el laboratorio europeo para los sistemas inteligentes, y en este sentido la Unión Europea ha sido la primera en establecer las primeras leyes en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial. Ahorita con lo que bien comentas del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial en México, es importante saber que el enfoque pues va a ser hacia el crecimiento o hacia la regulación, ¿no? Porque ahora sí tenemos los dos escenarios en lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos y China, es muy diferente. Aquí en México pues es importante el tema de que las empresas también tengan claridad de los alcances de las empresas de inteligencia artificial en México, cuáles son los casos de uso, cómo se están utilizando, por ejemplo, en cobranza, en atención a clientes, en ventas, cómo ya estás hablando tú por teléfono y ni siquiera te das cuenta que hablas con un robot, o por WhatsApp lo mismo, ¿no? En ese sentido es importante pues darlo a conocer a las empresas, a los sectores públicos también, y obviamente a la ciudadanía, porque estos laboratorios, el principal objetivo pues es tener soberanía sobre los datos que tienen cada país, no depender de empresas terceras de otros países, ¿no? Por ejemplo, esta iniciativa pues es muy importante de acuerdo a la nueva era tecnológica que estamos viviendo en el mundo. Oye, Hugo, y ya viendo la experiencia de otros países en el mundo sobre esta regulación o dando pasos importantes en materia de establecer ciertos parámetros para el uso de la inteligencia artificial, ¿se puede establecer una dinámica similar en México? ¿La inteligencia artificial lo mismo es utilizada de manera correcta o abusiva en China, en Europa, que en México? O sea, ¿una legislación tendría que ser similar o se tienen que establecer parámetros propios de cada nación? Debe haber parámetros ahora sí universales, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea mencionaron el riesgo de inteligencia artificial tanto pequeño, mediano y bajo, ¿no? De acuerdo a la implicación que esté teniendo hacia las personas, ¿no? Por ejemplo, las empresas la utilizan para que tengan interacciones contigo hoy en día, cuando quieres saber un saldo, cuando quieres pedir un crédito, cuando quieres también resolver alguna duda, tú ya estás entablando una conversación con ellos, ¿no? En ese sentido, pues, son un riesgo de inteligencia artificial realmente muy bajo. Pero, por ejemplo, si tú utilizas la IA para programas armamentistas o militares, pues ahí sí es un riesgo alto de cómo se podría estar sesgando, ¿no? A dónde tendrían que ir los recursos. En ese sentido, es muy importante que, por ejemplo, aquí la regionalización en México esté enfocada en la democratización del acceso a la IA para todas las personas aquí en México, a las empresas también. Y en ese sentido, ¿cuáles son los sí y nos que no podemos realizar en nuestro país, ¿no? En ese sentido, es lo que tendríamos que establecer con el Laboratorio Nacional de IA, en conjunto con la parte pública, privada, y ahora sí, ahora sí los clientes o los usuarios finales que le estamos utilizando diario, pues está en nuestro
WhatsApp o en nuestras redes sociales, esas son IAs, se puede decir, extranjeras, ¿no? Y en ese sentido, pues no están reguladas, tienen sesgos, pues prácticamente de esos países, ¿no? Por ejemplo, algo muy famoso fue el DeepSeek cuando salió, que estaba muy sesgado a no decirte nada malo de China, ¿no? Inclusive ahorita tú si le escribes, oye, ¿qué pasó en este año que hubo conflicto en China? O con el presidente de China, te va a decir, no, pues no pasó nada, no hubo nada, no tengo información. Y eso está mal, porque en este caso tendría que ser una ley universal en la cual la información sea abierta y correcta hacia el público, ¿no? No importando el país o el lugar donde tú estés consultando la información, ¿no? Sino empezaríamos a tener sesgos como en Corea del Norte, ¿no? Y que hasta piensan que son campeones del Mundial de Fútbol y no es cierto, ¿no? En ese sentido es importante hacer parámetros universales del uso de la inteligencia artificial y obviamente regionalizarlos y luego sectorizarlos, por ejemplo, en tema de la banca, en tema del sector fintech, retail, asegurador, y qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, y esto tomando en cuenta las buenas prácticas que estamos haciendo las empresas de IA mexicanas, ¿no? Porque pues es importante decir que ese dato, entre México y Brasil tenemos el 80% de patentes de IA en Latinoamérica, y bueno, pues tenemos grandes talentos ingenieros aquí también. Oye, y hablando del Laboratorio Nacional, esta propuesta, primero, ¿cómo garantizar la privacidad y seguridad de datos de millones de usuarios mexicanos? Esto es algo que yo creo que a muchas personas les llama mucho la atención. ¿Y qué modelo, además, permitiría que México desarrollara inteligencia artificial con ética e identidad cultural incluso? Claro, en este sentido pues tenemos que desarrollar nuestro propio modelo de IA, al menos para uso público, y que sepa toda la información de nuestro país, ¿no? Ahora sí, desde que se fundó hasta actual, cómo están funcionando las inversiones de nuestros líderes, cuáles son las empresas líderes también en nuestro país, qué impacto están teniendo sobre la sociedad, qué buenas acciones hay. Eso debería ser democratizado para todos. Y como en este caso el laboratorio tendría que hacer su propia IA mexicana, que esté basada con información de datos, por ejemplo, el INEGI, que son datos, en este caso de nuestro país, y de ahí esté alimentada y de ahí te pueda dar información. También este laboratorio, pues algo muy positivo que tendría es darles esa certificación a las empresas de IA en México para que más empresas confíen en nosotros, en cómo implementamos las cosas, qué casos de uso tenemos, porque sería como un actor, en este caso de gobierno, que nos estaría avalando a las empresas de IA mexicanas en cómo estamos haciendo las cosas. También podrían ayudarnos a potenciar el alcance de nuestros servicios en otros países y cómo estamos haciendo las cosas bien en México, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos literalmente el primer voice bot de ventas en tema bancario, ¿no? Y eso ahora sí que no es un tema que esté sonando mucho a nivel mundial, aunque sea el primer caso de éxito. Entonces, es importante que este laboratorio pues empiece a generar papers, ¿no? De los casos de uso en México, cómo están siendo aplicados, cómo la están utilizando la población también aquí en México, en educación, ¿no? Cómo las universidades, inclusive ya desde las primarias, te van a empezar a meter la inteligencia artificial, sepas hacer un prompt, sepas poderle dar una instrucción a la inteligencia artificial y cómo puede ayudarte ahora sí, ahorrar tiempo, ¿no? En tareas que tú puedes darle un poquito más de valor y que la IA pues, las haga de manera repetitiva, pero sin lugar a dudas este laboratorio pues va a ser un gran acierto del gobierno para poder impulsar la industria de inteligencia artificial en nuestro país. Por supuesto, Hugo, siempre y cuando se le dé un desenvolvimiento, un uso meramente como tal, de investigación, promoción y lo que se tenga que hacer, sobre todo con aspectos éticos y no de espionaje, porque ya sabes que muchas personas han llegado a criticar este tipo de laboratorios, que lo que quieren las autoridades es espiar a los usuarios. Esperemos que no sea el caso. Y cerramos esta conversación contigo, que sí, es necesaria una regulación para nuestro país. Hugo, muchísimas gracias por haber conectado esta tarde con nosotros. A ti, Mariano, por el espacio. Que tengas buena tarde. Gracias al experto Hugo Carvajal, Business Development de la empresa Shira. Él está